Y hermanos, quiero darle gracias a Dios que ahora estamos aquí con ustedes, gracias a Él. Hace 8 días, el domingo, a esta hora más o menos, creo que estábamos terminando el culto allá en el Tecomate, se llama una misión por allá en Veracruz, y ya estábamos a punto casi de salir para San Sebastián, a donde tuvimos otra reunión. Esta vez estuvimos visitando más o menos como 8 o 9 iglesias, tal vez allá en la región de Hidalgo, y pues compartiendo ahí la palabra también, gracias a Dios que nos permite. Hermanos, quiero agradecer de todo corazón en el Señor, quiero agradecer a mis hermanos que han tomado el lugar aquí cuando yo no estoy. Y quiero reconocer, hermanos, porque me doy cuenta del excelente trabajo que están haciendo. Es un excelente trabajo que están haciendo. No sé cómo les ha ido a ustedes escuchándolos, pero yo escuchándolos a través de la transmisión, yo me doy cuenta que están haciendo un excelente trabajo. Le agradezco a mi hermano Oseas y a mi hermano Pedro, que bueno, también a los demás, pero especialmente por estas 2 semanas, al hermano Nepta también que está aquí con nosotros, que el Señor les ha dado la oportunidad, les ha dado esa oportunidad, y me asombra cómo el Señor los está capacitando para compartir la palabra. Aquí está Pepe también, que ha sido uno de los hermanos que nos ayuda, el hermano Sil, que también no ha tenido mucha oportunidad. A veces el rol dice le toca a Silvestre y sucede que hay otra cosa a veces, ¿no? Pero gracias, hermano, que yo sé que está dispuesto. También lo hemos escuchado algunas veces. Pero, hermano, yo agradezco muchísimo. Y la semana pasada, ¿saben cuánto duró el mensaje de la palabra del Señor? ¿Lo sintieron o no lo sintieron? 1 hora con 27 minutos. Lo normal dicen que es 40 minutos. Aquí se fue a 3 partes, el triple. Ahí está el hermano Seda, si quieren reclamarle, reclaman ahí. Hace 15 días, ¿cuánto duró el mensaje? 1 hora con 20 minutos. Así que, se pasó por 7. Yo creo que fue por el incidente de la lámina. Ahí Pero, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque escuchando, de veras, hermanos, que uno no está pensando ya cuándo va a terminar. Al contrario, uno está diciendo, comparte. Y le doy gracias a Dios por eso. Y que ustedes han estado, y quienes han escuchado se han edificado, hermanos, porque lo que los hermanos han compartido es la palabra del Señor. No hay nada que salgan de lo que es la palabra del Señor. Y eso le agradezco mucho al Señor. También quiero decirles, hermanos, que a partir de hace como 2 semanas sabemos quién llega temprano, quién llega tarde, quién se va primero, quién se va al último. Ya tenemos cámaras aquí. Y ya mi teléfono suena cada vez que alguien entra al templo. Y de repente veo a las 11:50, alguien está entrando. No es cierto, no, están llegando a tiempo. Gracias a Dios, hermanos. Pues les agradezco mucho. Yo he estado saliendo bastante estos tiempos, pero hermanos, de veras yo creo que la iglesia está preparada, está ya en un estado, en una situación está la iglesia que ya andan solos. Y no solamente lo digo por la enseñanza, sino en muchas cosas. Pero queremos seguir animando, queremos seguir motivando a los hermanos, tanto a los que enseñan como a los que hacen algún ministerio. Me da gusto ver en la mañana, los domingos a las 9, me parece, o 9:30, se reúne el departamento de escuela dominical. Y ahí están, y ya ni me llaman. Ya no es necesario que yo esté con ellos, como antes. El grupo de alabanza también ya está solo. Todos los ministerios se van manejando ya
Ya van, hermanos, ya van. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso y creemos que siga creciendo más todavía. Bueno, gracias, hermanos. Después de recorrer esos lugares por 2 semanas, 2 domingos que no estuve, pero doy gracias a Dios que estamos aquí de vuelta con ustedes. Bueno, entonces vamos a la palabra, porque también a eso vinimos aquí hoy, a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a buscar un texto que ya la hermana Neddy nos hizo el favor de leer. ¿En dónde está? En Colosenses capítulo 3. Y aprovecho para felicitar a Neddy. Bueno, no, ya no está Neddy, ¿verdad? Pero felicitar a Neddy porque tiene una lectura excelente. Estaba yo poniendo atención que estaba respetando las comas, los puntos. Y el que sabe leer no solo lee letras, también lee los signos, también respeta las reglas. No es solamente interpretar los caracteres que son letras, sino también los signos. Eso es algo excelente, es algo muy bueno. Bueno, quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es el tema que se está desarrollando ahora? ¿Cuál es el tema? La disciplina en la iglesia. Y ya han tenido dos temas sobre la disciplina. El primero fue la introducción que compartió el hermano Pedro, donde nos hablaba del concepto, de la importancia. Y hace 8 días que el hermano Oseas habló del tema de la disciplina, pero él lo habló en el sentido que si también disciplinar es amor, o sea, si disciplinar también es amor, porque a veces parece que algunos malentienden la disciplina y no solo la malentienden en el hecho de decir que un castigo, que nadie castigaría a alguien que ama. Se oye mucho decir cuando suceden cosas como cosas trágicas, cuando suceden cosas difíciles en la vida, se escucha a algunos decir, bueno, si Dios ama a las personas, ¿por qué las castiga? Pero ¿qué dice la palabra? Precisamente que el Señor al que ama castiga, al que ama corrige. Entonces la pregunta era, ¿es la disciplina una muestra de amor? Y la respuesta es sí, la disciplina de Dios es una muestra de su amor. Pero hoy vamos a tomar otro tema en cuanto a la disciplina, y este tema se llama la disciplina formativa edifica a la iglesia. La disciplina formativa edifica a la iglesia. Afortunadamente, eso lo digo así, afortunadamente, la mayor parte de la disciplina que experimentamos en nuestra vida cotidiana es del tipo formativa. Es decir, todos hacemos cosas que, aunque no siempre son divertidas o emocionantes, nos ayudan a desarrollarnos y a crecer de múltiples maneras. Yo pregunto a los hermanos mayores que están aquí, a los que son mayores que yo, de mi edad para arriba, yo les quiero preguntar, ¿qué fue algo que aprendimos en la niñez? ¿Qué fue algo que aprendimos en la niñez? Que fue para nosotros parte de la disciplina formativa. Y que sus resultados tal vez no los vimos en ese momento, pero los vemos ahora. ¿Qué fue? ¿Qué fue algo que aprendimos en ese momento y que tal vez no lo entendimos en su instante, pero hoy agradecemos que fue así? Por ejemplo, el trabajo
El trabajo es una forma de disciplina. El ayudar en la casa. ¿Cuántos adultos ahorita aprendieron a tender su cama cuando eran niños? Porque si alguien hoy en día no tiende su cama, es que no tiene disciplina en cuanto a tender la cama. Es un ejemplo. Bueno, la mayoría de cosas que aprendimos en la niñez como tipos de disciplina fueron cosas buenas para nosotros. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 12, dice que nosotros tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Realmente muchos de nuestros padres no tenían una instrucción en cuanto a la disciplina, sobre todo la disciplina correctiva. Decía el hermano Oseas en su sermón de hace 8 días, decía él por ahí en una parte que hay personas que usan un cable para disciplinar al hijo. Pero eso no es correcto, ¿no? Pero a muchos padres les parece lo correcto. Piensan que mientras más grueso sea el cable, mejor es la disciplina. Pero eso no es disciplina. Eso es maltrato. Es maltrato. Y comparar la fuerza de un adulto con la de un niño, además es abuso. Bueno, pero es que es lo que dice la palabra, como a ellos les parecía. Bueno, no podemos culparlos completamente porque quizás ellos fueron disciplinados todavía más fuerte o más duro. Tampoco es una excusa. Hay que ser equilibrados en ese punto. Pero vamos a la iglesia, hermanos, vamos a la iglesia. Dios llama a todos los miembros de una iglesia local a edificarse unos a otros en amor, para que la iglesia crezca en santidad, es decir, que crezca a la medida de Cristo. Nos llama a todos a practicar la disciplina formativa entre nosotros, a animarnos e instruirnos para vivir como cristianos. Vamos a hablar en este día de la disciplina que edifica, de la disciplina que nos lleva a formarnos en carácter, la disciplina que lleva a los miembros de la iglesia a crecer hasta la madurez en Cristo. Vamos a buscar entonces allá en la carta de San Pablo a los Colosenses, del capítulo 3, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Colosenses capítulo 3, dice así, aunque ya lo hemos leído, pero vamos a buscar desde el versículo el versículo 12 vamos a empezar. Versículo número 12, que dice así, ayúdeme a leer, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, esta es la vida que Dios quiere para nosotros.
Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Y para llegar hasta ese lugar, ¿qué necesitamos? Esa es la vida que Dios desea, es la vida que Dios quiere para nosotros, hermano. Quiere que al final, el Señor quiere que al final todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias en todo a Él y por Él. Ese es el ideal de vida que Dios quiere para nosotros. Pero para que lleguemos allí, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina. Aquí tenemos hoy en la iglesia, tenemos por lo menos a 2 militares. ¿Qué nos dirían los militares acerca de la disciplina? Yo nunca he sido militar y ni quisiera tampoco. Pero he visto, por lo poquito que yo he visto, por lo poquito que he escuchado en cuanto a la experiencia, cuando un aspirante, cuando un principiante, ¿cómo se dice? Que llega, ¿un qué? Un raso, un recluta, pues, ¿no? Es la palabra, ¿no? Un recluta. Cuando llega al batallón, llega al ejército, llega a las instalaciones del ejército, ¿sabe algo o no sabe nada? Si piensa que sabe algo, no sabe nada. Tal vez dirá, yo sé marchar porque fui de la escolta en la primaria. Pero yo estoy seguro que el primer día que se presenta en ese lugar, y si llega pensando que sabe algo, realmente no sabe nada. Pero hay una medida a la que tiene que llegar. Hay un nivel al que tiene que llegar, a un nivel de disciplina que tiene que llegar, o un nivel de comportamiento. Para que llegue a ese nivel de comportamiento necesita mucha disciplina. ¿Y en qué son disciplinados los militares? Desde limpiar el calzado, desde saber doblar la camiseta, saber cómo colgar la toalla, en el buen sentido, saber cómo colgar el uniforme, cómo tender la cama, todo eso, ¿verdad, hermano Hernán? Él está sintiendo todo, él es el militar, ¿eh? Él es el exmilitar, y ahí Diana es la militar, en activo ahorita, ¿no? Entonces, para que un militar llegue a la conducta que se le exige como parte del ejército, parte de la corporación, necesita disciplina. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que está ahí. Por eso, hermanos, miren, nosotros a veces tenemos la idea y decimos, no, yo ya soy un buen cristiano, ya alcancé. Pero la palabra dice que no tenemos que enorgullecernos. ¿Qué dijo Pablo? El que se cree ser algo siendo nada, realmente no es nada. Estos versículos que están aquí en Colosenses capítulo 3, del 12 en adelante, ese es el ideal a donde Dios quisiera que llegáramos. Vamos a ver el primero. Dice en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y qué dice adelante? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Leemos el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿quiénes han llegado a ese punto?
¿Alguien puede levantar la mano diciendo, yo ya llegué a ese punto? Ya me he visto, como hijo de Dios. Porque si usamos la ilustración del ejército, el único que salía en fachas en el ejército era Cantinflas en sus películas. Lo han visto en sus películas, que sale como soldado, con un botón arriba, un botón abajo, despeinado. Pero miren lo que dice, que hay que vestirse como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo? De entrañable misericordia. Es decir, cuando dice de entrañable misericordia, es decir, que la misericordia brote desde lo más profundo, desde las entrañas, de lo más profundo, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero ¿cómo vamos a llegar hasta allá? ¿Sabían, hermanos, que para ser buenos hay que entrenar en lo que sea? Pero en este caso, para ser un hombre o una mujer de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, se necesita un entrenamiento y se necesita una disciplina. No estoy diciendo que, porque alguien va a decir, bueno, es que ese es el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu, aunque el fruto lo va a producir el Espíritu, pero necesitamos mucha disciplina y mucho entrenamiento. Solamente mencionar una palabra que es la más conocida para nosotros, la paciencia. ¿Cómo llegamos a ser más pacientes? ¿Cómo llegamos a ser más pacientes? Precisamente en medio de las presiones. Como dice alguien por allá, le dije a Dios que me diera paciencia y me trajo un problema. Pero miren, hermanos, vayamos al contexto de este texto, que estamos hablando que es algo que no se requiere de nosotros en un lugar privado, apartado, sino que estas virtudes se esperan de nosotros en el cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que yo tengo que practicar la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿En dónde? ¿Con quiénes? Con mis hermanos. ¿Hay alguien aquí que te impacienta? ¿Hay alguien aquí que te impacienta? ¿Hay alguien aquí a quien no soportas? Que dices, ay, no lo soporto, no puedo ni verlo. Me cae mal. ¿Saben que a veces muchos creyentes abandonan la iglesia porque no pueden soportar a un hermano? Porque no pueden aguantar. A veces los comités, los grupos se dispersan. ¿Por qué? Porque alguien que no pudo soportar a otro se fue. Decidió salir por la puerta más fácil. Me voy. Y entonces, en vez de usar la palabra del Señor, se usan los proverbios, ¿cómo se dice? Proverbios, pues, del mundo, ¿no? Por ejemplo, mejor solo que mal acompañado. ¿Es bíblico eso?
Fíjense qué tan antibíblico es, mejor solo que mal acompañado. La Biblia nos invita a vivir en unidad. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. Pero, ¿de qué requiere esto? Requiere de disciplina. Requiere de entrenamiento. A veces nos sucede, y hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Hace muchos años, cuando vivíamos en esa situación, mi esposa y yo teníamos una experiencia. Ella decía, es que no sé por qué siempre esta persona así. Y yo le dije a mi esposa, tal vez esa es la cuña que Dios está metiendo ahí para forjar tu carácter. Y dice la sabiduría popular ahora, dice que para que la cuña apriete, ha de ser, ¿y eso es bíblico? Sí, porque dice que hierro con hierro se aguza. Entonces, quiere decir que no es algo automático. Ahora sí, si tú tienes ahorita ese sentir, si en algún momento tú dices, es que esto no lo aguanto, no lo soporto, no quiero, no me gustaría, no puedo amar como debo amar, no tengo tanta misericordia como debería tener, no te desesperes porque eres un atleta en entrenamiento. Eres un recluta. Tal vez apenas estás entrando, apenas estás conociendo. Se requiere de disciplina. Son virtudes que van a estar en nuestra vida en algún momento, que tal vez no están ahora mismo, pero no van a llegar si cada vez que nos enfrentamos a cosas como esas, nos hacemos a un lado. Nos hacemos a un lado. Y otra vez, hermanos, la palabra nos dice, si alguien te molesta, hazte a un lado. Dice ahí en el versículo 13, la segunda parte, y perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Si alguno tuviere queja contra otro. ¿En dónde ves que diga la palabra, mejor hazte a un lado? Mejor déjalos. No te conviene estar ahí. Claro que habrá situaciones muy especiales en algún momento que requieren otro tipo de tratamiento, bíblico también. Pero miren, no encontramos aquí en este versículo esa idea de hazte a un lado, mejor solo que mal acompañado, porque eso viene de otro tipo de sabiduría. Sí, recordé que en Santiago 4 dice, ¿verdad?, que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es pacífica, pero la que viene del mundo es terrenal y es animal y es diabólica. Diabólica. El único que quiere a la iglesia separada es el diablo. El único que quiere que los creyentes se aparten de la iglesia es el diablo. Pero el Señor nos llama a vivir en paciencia, a vivir en misericordia, en humildad, en benignidad. Y la última parte del versículo 13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El versículo 14 que dice así, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero el versículo 12 también dice, vestíos. ¿Cómo? Si la palabra dice que tenemos que vestirnos de algo, ¿quiere decir que estamos desnudos?
Si la palabra dice que tenemos que vestirnos, quiere decir que estamos desnudos. Habla de revestirnos. Está hablando como de quitarnos una ropa vieja y ponernos una ropa nueva. Volviendo al versículo 12, la primera parte dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, por lo que somos hijos de Dios, por lo que somos santos, por lo que somos amados de Dios, tenemos que vestirnos de una manera diferente. Ahora vamos a regresar allá en el capítulo 3, versículo 5. Miren, ¿qué cosas son las que tenemos que ir quitando de nosotros para llegar a ser benignos, de entrañable misericordia, para llegar a ser pacientes, humildes, para llegar al punto de soportarnos unos a otros, perdonarnos como Cristo lo hizo? Hay algo de lo que tenemos que despojarnos. ¿Qué es? Dice el versículo 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y cómo quitamos esas cosas? ¿Cómo quitamos esas cosas de nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? Igualmente con disciplina, igualmente con entrenamiento y disciplina. Hace 8 días el hermano Oseas mencionaba esto, ¿no? A ver si él me corrige si estoy mal, pero creo que mencionaba esto. Y decía él que los atletas, que los jugadores que estaban allá en la cancha hace 8 días, él decía, de algo se abstienen, porque la Biblia dice que todo aquel que lucha, de todo, se abstiene. Quiere decir que los atletas, para lograr una meta, tienen que abstenerse de muchas cosas, tienen que evitar muchas cosas en su vida. En cierta forma, tienen que morir a lo que les estorbe para llegar a la formación física que ellos necesitan para la competencia. Y aquí la palabra dice que hay que hacer morir lo terrenal. Y Pablo está hablando de algunas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué dice que tenemos que despojarnos de esto? ¿Por qué dice que tenemos que hacer morir esto en nuestra vida? Porque mientras eso exista en nosotros, lo que dice el versículo 12, la misericordia, benignidad, humildad, no van a encontrar un lugar en nosotros. No puedo ser al mismo tiempo egoísta y dadivoso. No puedo ser al mismo tiempo fornicario y santo. No puedo ser al mismo tiempo avaro y generoso. No puedo al mismo tiempo estar adorando a Dios y adorando a un ídolo. No es posible. ¿Se acuerdan que el Señor, cómo lo dijo el Señor Jesucristo? No se puede servir a dos señores. Según el verso 5 y el verso 12, ¿a quiénes señores estamos sirviendo en cada uno de los dos? Según el versículo 5, ¿a qué señorío estamos obedeciendo? Estamos obedeciendo al señorío de nuestra carne, es decir, a uno mismo, a mí mismo, con la fornicación, con la impureza, en una pasión desordenada, en los malos deseos, en la avaricia y en la idolatría, me estoy sirviendo a mí mismo. Pero en misericordia, en benignidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia y perdón, estoy sirviendo al Señor. Y no puedo servir a dos señores.
Miren, algo que pensé hace un momento, mientras se levantaba la ofrenda, estaba pensando en algo. Y yo le pido al Señor que no sea solamente un pensamiento, que no me equivoque. Pero yo estaba pensando que si estos niños que ofrendan hoy, si los niños que ofrendan hoy, ya llevamos ¿cuántos años levantando la ofrenda para niños? Muchos años. Nos ha sorprendido la cantidad de dinero que tienen los niños. Ellos mismos han comprado cosas a veces, ¿no? Mucho de su material que tienen lo han comprado ellos. Su mobiliario lo han comprado ellos. Me parece que cuando se iba a pintar fue con el dinero de ellos. Porque tienen su ofrenda. ¿Cómo irá a ser cuando esos niños sean adultos? Si los estamos entrenando para ofrendar, ¿cómo será cuando sean adultos? Hermano, yo sé que a veces a ti te duele dar la ofrenda porque no estás entrenado, no estás disciplinado. Bueno, piensen en lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su. Pero ahora piensen en el corazón. Un corazón disciplinado, un corazón entrenado, va a ser, en cuanto a la ofrenda, ¿cómo va a ser un corazón entrenado? Va a ser generoso, dadivoso, compartido. Pero un corazón que no está entrenado para la generosidad, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Avaro, dice aquí, ¿verdad? Avaro. Y miren, lo interesante es que Dios sabe que somos así. Dios sabe que somos así. Dios sabe que el hombre y la mujer, o para un hombre, para una mujer que no ha sido entrenado, que no ha sido disciplinado en cuanto a la vida piadosa, fácilmente va a andar en estos pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 7 dice, en las cuales, tienen ahí Colosenses 3:7. Colosenses 3:7, vamos a leerlo juntos. Colosenses 3:7, ¿cómo dice? Amén. ¿Qué dice? ¿Ustedes reconocen eso? ¿Que anduvieron alguna vez en eso o no? ¿Lo reconocen que ya andaban? ¿O se dan cuenta que todavía andan? Pero dice, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? A ver, ayúdenme a enumerar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y mentira. Mentira. Sencillamente,
Bueno, leemos, dice el versículo 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando ¿hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Y hermanos, precisamente esa renovación es la que requiere de disciplina. De disciplina. Ponerse metas, fijarse propósitos. Por ejemplo, si alguien está hablando groserías, decía un hermano, un pastor, en una ocasión, en una conferencia de jóvenes, recuerdo bien que decía, a ver jóvenes, yo sé que muchos de ustedes todavía dicen muchas groserías, les dijo, ¿no? Y dijo él, porque yo pasé temprano por sus cabañas y los escuchaba. Y decía él, ¿cómo podemos hacer para dejar de decir groserías? ¿Cómo podemos hacer? Y entonces él dijo, miren, cuando ustedes están viendo un programa de televisión o están escuchando un programa en la radio y alguien dice una grosería, ¿cómo se oye? ¿Se oye la grosería o no se oye? ¿Qué se oye en vez de la grosería? Pi. Entonces decía, cada vez que tú quieres decir una grosería, di pi. Y vas a ver cómo se escucha, le decía. Pero volvemos al punto, hermanos, que esa renovación de la que nos habla la palabra de Dios requiere de disciplina. Tal vez alguno va a decir, pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tú eres cristiano o no eres cristiano, ¿sí o no? ¿Y ya te has despojado de todas estas cosas? Seguramente que la mayoría no. Nos falta. No hemos llegado a esa renovación plena. Y no es que Dios no nos dé las herramientas, no es que Dios no nos provea lo que necesitamos, no es que el Espíritu no esté en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos disciplina cristiana. Lo que hemos insistido, hermanos, una de las disciplinas más importantes, o dos, tres de las disciplinas más importantes en las que siempre nos gusta insistir, pero no siempre hacemos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son por lo menos 3 disciplinas que nos ayudarían a ir a esa renovación plena? ¿Cuáles son? ¿Alguien recuerda una, por lo menos? Orar, muy bien. ¿Cuál es otra? Leer la palabra. ¿Y cuál es la otra? Reunirnos regularmente en la iglesia. Hermanos, les voy a ser bien sincero, yo sé que algunos están aquí y hoy no planeaban estar, pero están. Esa no es disciplina. Eso no es disciplina. Esa es una circunstancia. Disciplina es que tú dijeras, no, yo debo estar. Eso es disciplina. Lo mismo es en cuanto a la palabra, lo mismo es en cuanto a la oración. Disciplinas de la vida cristiana. Entonces, ya que estamos hablando de la disciplina formativa, hermanos, hay lo que hablamos al principio, ¿verdad? Hay un lugar a donde Dios quiere que lleguemos. Hay un estado al que Dios quiere que lleguemos como cristianos, como creyentes. Pero hay una razón por la que no llegamos. Porque no estamos practicando completamente esa disciplina. Vamos a ir un poquito más adelante, ya casi vamos a terminar. Creo que hoy voy a tomar menos tiempo que mis hermanos.
Dice así, hablando en el apóstol Pablo otra vez, en el capítulo 3, ahora el versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La otra parte de la disciplina formativa está en que el versículo 16 dice: enseñándoos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. Lo que quiere decir que la disciplina no solo se aprende escuchando, la disciplina no solamente se aprende ordenando, sino que la disciplina también se aprende siendo ejemplos unos de los otros. Esa es una gran responsabilidad. Esa es una gran responsabilidad. Por ejemplo, allá en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué dijo el Señor acerca de la disciplina para aprender la palabra? ¿Recuerdan que dijo el Señor? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos en todo lugar, ¿no? Al levantarse, al acostarse, al andar por el camino. Y no solo eso, sino que además, ¿qué dice? Las pondrás como señales y las escribirás, ¿en dónde? Las escribirás en los postes de tus casas. Amén. Hermanos, yo quisiera que viéramos que esto no es, la disciplina no es, la disciplina formativa no le corresponde a alguien que está enseñando y a otro que están escuchando. Nada más. Claro que eso es importante, pero una forma de disciplina aquí dice que es enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. Los unos a los otros. Quiere decir que tú eres responsable de mí y yo soy responsable de ti para la formación, para el crecimiento, para el carácter, para llegar a ese nivel de madurez que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos gusta o quisiéramos llamar la atención a alguien, quisiéramos exhortar a alguien, pero ahora sí, como dijimos hace rato que dice la carta a los Hebreos 12, pero lo hacemos como a nosotros nos parece correcto, como a nosotros nos parece lo correcto. El versículo 16 dice que es con la palabra de Dios, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De modo que no solamente hablar, sino también cantar es parte de cómo nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Bueno, a propósito, hermanos, ¿se han dado cuenta cómo
cómo la alabanza, cómo los himnos han sido desplazados poco a poco de las iglesias. Pocas iglesias son las que entonan los himnos de la palabra de Dios. Y en lugar de los himnos, ¿qué hay? Hay canciones, alabanzas, como le llaman ahorita, alabanzas contemporáneas. Hermanos, incluso los ritmos, hay de todo género. Estaba escuchando apenas que hay hasta los que llaman los corridos, esos últimos corridos, ¿cómo se llaman? Corridos tumbados, con letra cristiana. Y estaba viendo un post ahí en Facebook que estaban dos muchachos, uno con un peinado bien alto, un hombre, un peinado bien alto, y otro así bien raro vestido, y dice: ora por nosotros, ya vamos a entrar al festival, me parece, y decía ya al final: somos los apóstoles del rap. No, nunca he escuchado eso. Los apóstoles del rap, no había oído, apenas. Pero hermanos, aún los himnos nos dan formación. Aún los himnos nos dan formación. ¿Quién recuerda el número de ese himno? Estoy bien. 276, bueno, no recuerdo ahorita, pero el himno se llama Estoy bien. ¿Y qué dice el himno? De paz inundada mi alma esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Ustedes tienen idea de a cuántos cristianos le ha sido como una disciplina, como una formación ese himno? Para los momentos de prueba, para los momentos de dolor, para las dificultades de la vida. ¿Cuántos han sido entrenados? ¿Y saben por qué? Por el entrenamiento que quien compuso el himno tuvo en el Señor. No es lo mismo estoy bien que Asina Nona, que canta un cristiano, ¿no? ¿Cómo se llama ese cristiano? Que se pasa todo el tiempo diciendo Asina Nona. No sé cómo me ayudaría en un tiempo de aflicción el Asina Nona, no lo sé. No sé qué es eso. Pero es un éxito. Es un éxito cristiano. Es un éxito cristiano. Miren, dice entonces el 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando a unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. Los himnos que cantamos hoy, hermanos, ¿qué tanta enseñanza traen para nuestra vida? ¿Qué enseñanza traen para nuestra vida? Las canciones que escuchamos todos los días, porque yo sé que no todo el día están escuchando música cristiana. Yo sé que hay otras canciones allá en el repertorio del día, aunque digan que no. Pero el punto es, ¿cuáles de esas nos instruyen, nos edifican, nos disciplinan, nos llevan a la madurez en Cristo?
¿Cuáles nos llevan a la madurez en Cristo? ¿Por mujeres como tú? No, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Es la primera que se me vino a la mente. Hermanos, ¿cuántas gracias damos a Dios por aquellos hermanos? Por ejemplo, el himno número 32, que es clásico para los cristianos. ¿Cómo se llama? Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos, al escuchar tu voz y ver brillar el sol en lo más alto, en ese momento que dice, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Por eso, una gran parte de la disciplina, una gran parte de formar nuestro carácter en Cristo, en este caso la confianza, en este caso la paz, y en este caso ser exhortados también. ¿Algún himno les ha exhortado a ustedes alguna vez? ¿Hay un himno que les exhorta? A mí hay uno que me exhorta muchísimo. Un himno que me exhorta muchísimo es A solas al huerto yo voy. ¿Cuándo he ido yo al huerto en la mañana? Cuando duerme aún la floresta, en quietud y paz con Jesús estoy. Lo canto y lo siento, pero no lo he hecho. ¿Cuántos han ido al huerto tempranito? Cuando duerme aún la floresta, claro, es simbólico también, ¿no? Pero difícilmente nos levantamos temprano para orar. Hay algunos que lo hacen, gracias a Dios. Es parte de su carácter, parte de su disciplina ya, pero muchos todavía no lo hacemos. ¿Qué himno les exhorta a ustedes? El pescador. ¿Qué dice? Que mi cansancio a otros descanse. Si fui motivo de dolor. Si al que sufría en su dolor dejé. Pero se dan cuenta que quienes escribieron esos cantos, yo creo que quienes escribieron esos cantos, ellos estaban llenos de la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra del Señor y la palabra moraba en sus corazones y quisieron enseñarnos y exhortarnos con su sabiduría, enseñándonos cantos, himnos y cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Acerca de los salmos, sabemos que la mayoría de los salmos fueron compuestos para ser cantados. ¿Cuántos salmos compuso David? Tal vez ni tenemos todos los que él hizo. Bueno, ese David era otro, porque no. Ayer estábamos escuchando con mi esposa, ¿no? Un predicador que decía, hermanos, ustedes son, ¿cómo decía? Hijos del diablo que cantan las mañanitas en la iglesia. Pero no, hermanos. Solamente que ahí dice que quisiera ser un San Juan, ¿no? Bueno, pero hermanos, ¿cuántos himnos y cánticos espirituales para nuestra exhortación, para nuestra instrucción, para disciplinarnos, para moldearnos, para encaminarnos? Finalmente, el versículo 17 leemos, dice así:
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y hermanos, de veras, Dios quiere que nosotros lleguemos allá. Dios espera carácter en nuestra vida cristiana. Dios espera que en todas las cosas le agrademos a Él. Pero para llegar allá, no digo que no sea suficiente la palabra, no decimos que no sea la obra del Espíritu. La palabra, el Espíritu y la oración intervienen a nuestro favor, pero necesitamos mucha disciplina. Necesitamos mucha disciplina. Por ejemplo, le voy a hacer un reto ahora, hermano. ¿Qué es una de las disciplinas de las que hablamos hace un momento que te cuestan más trabajo en tu vida cristiana? Por ejemplo, nada más de las 3 que hablamos hace un momento. En cuanto a la oración, la lectura de la palabra y la reunión en la iglesia, ¿cuál de estas 3 te cuesta más trabajo? ¿Cuál es la más difícil para ti? La oración. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Tienes un plan para esta semana? Haz un pequeño plan para esta semana nada más, no para todo el año, para esta semana nada más. Hermanos, también debería ser una buena disciplina para nosotros llegar a tiempo a la reunión. ¿Qué nos impide no estar a tiempo? La flojera. Puede ser. O alguna circunstancia, alguna actividad. Pero yo te hago esta pregunta. La próxima semana, ¿qué podrías hacer que no hiciste hoy? Si no llegas a tiempo hoy, ¿qué podrías hacer la siguiente semana? No se vale decir no voy. No, ¿qué podrías hacer? Pero ¿qué podríamos hacer para llegar antes? Prepararnos con mucha anticipación. Tal vez algo que hicimos hoy fíjate, si tú te pones a pensar qué es lo que te robó el tiempo hoy en la mañana. ¿Qué te robó el tiempo en la mañana hoy? El scrolling, como le llaman. ¿Qué fue lo que hiciste hoy en la mañana que hizo que perdieras 10 minutos? ¿Qué hizo que perdieras 5 minutos? ¿Qué hizo que perdieras 1 minuto? Y que si juntas todos esos minutos, se te hizo como 1 hora. Porque también es una disciplina. En cuanto a la lectura de la Biblia, ¿qué te impidió esta semana leer algunos capítulos de la Biblia? ¿Qué te impidió llegar a la meta que tenías para esta semana? Bueno, ¿qué vas a hacer? Porque estamos hablando de formación. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, aprovechemos el tiempo, aprovechémoslo bien. Todavía estamos aquí, todavía el Señor nos da una oportunidad de vivir, de estar delante de Él, pero aprovechemos el tiempo para avanzar hacia la madurez, a obtener el carácter que Dios quiere de cada uno de nosotros como hijos de Dios, a llegar a vestirnos, como dice la palabra, como hijos de Dios, santos y amados. Necesitamos disciplinarnos. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Me gustaría orar
por todos nosotros, por cada uno de ustedes, por esos propósitos que tal vez se han propuesto al día de hoy, por esa determinación que tal vez hoy se llevan para la oración, para la lectura, para la reunión, y que el Señor nos dé la oportunidad nos bendiga con que podamos hacerlo. Vamos a ponernos de pie, todos, pónganse de pie y vamos a orar y entregamos este tiempo delante del Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, reconociendo que no hemos llegado todavía al lugar donde tú quieres. Y como Pablo también dijo alguna vez, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así, Padre, yo quiero pedirte por esta iglesia. Yo estoy agradecido infinitamente con mis hermanos que comparten la palabra entre semana, en el domingo, quienes dirigen la oración, quienes nos motivan a la memorización de la palabra. Tú sabes, Señor, todo lo que tratamos de hacer y que tratamos también de inculcar, incluso lo que nos cuesta trabajo a nosotros mismos también hacer. Pero este día, Señor, hablando de la disciplina, hablando del carácter, hablando de la formación, de la edificación, nos ponemos en tus manos, Señor. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, quisiéramos ver, pero quiero pedirte hoy, Señor, yo quiero pedirte hoy en este día, que en cada propósito, que en cada plan que mis hermanos están haciendo para crecer, que nos ayudes a ser disciplinados, a persistir, a resistir las tentaciones de abandonar, a persistir aunque alguien nos desanime, alguna circunstancia quiera desanimarnos, a orar, a leer la Biblia, a prepararnos con tiempo para la reunión, a ser participativos, a ser un ejemplo y un testimonio de la vida de un cristiano. A animarnos unos a otros también. Si alguien tiene una palabra que decirme o yo tengo una palabra que decir a otro, para su edificación, para corrección también, a ser sabios, a ser humildes, a ser prudentes. Pero animarnos unos a otros a ir hasta la meta. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que en algún momento les inspiraste para escribir estos himnos que nosotros disfrutamos, gozamos y que nos sirven tanto de exhortación como nos sirven de edificación, como nos sirven como un ejemplo de vida para seguir. Gracias, Señor. Pido por esta iglesia Maranata, por cada uno de los miembros de la iglesia, también por aquellos que hoy no pudieron estar con nosotros por alguna razón. Oramos por todos, Señor. Una vez más, dándote gracias por la vida que nos das y orando por las personas que están en dolor este día por lo que ha sucedido recientemente. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede dar ese consuelo. Y más, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, pero antes de que yo me vaya, quiero hacer una oración también muy especial por la hermanita Diana que está con nosotros. Ustedes saben que ella está en la Guardia Nacional. Me gustaría que oremos por ella, pues sabemos cómo son las situaciones. Si quisiera pasar, hermana, un ratito. También la hermana Tavi, me gustaría orar por la hermana Tabita. Ella no está en la guardia, pero está de guardia. Y sabemos cómo ha estado su trabajo, ¿cómo se dice?
su función, ¿no? Sus funciones en estos días. Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por ellas. Pues solamente el Señor, solamente Dios, Él tiene el poder, la capacidad de proteger, de guardar a ellas como autoridades, como el trabajo que están haciendo. Y pues oremos. Padre, gracias por ese tiempo que tú nos das también para interceder, para orar por nuestras hermanas, tanto por la hermana Tavi como por Diana también, que todos los días se enfrentan a diversas circunstancias que les ponen en riesgo, les ponen en peligro, que también hay que tomar decisiones, determinaciones. Yo entiendo que no es nada fácil, pero te damos gracias porque hasta aquí tú las has ayudado, Señor. Ese domingo que había tanto peligro allá en Sinaloa, en los estados de estos lugares, oramos y pedimos, Señor, que tú guardaras a Diana, y tú le has guardado, Señor. Pido una bendición muy especial para ella, para su familia, para Gael, Señor, que tú lo guardes, tú lo bendigas, y por la hermana Tavi, Señor, que está en funciones de autoridad municipal ahora, pues también que le dé sabiduría, también que le dé fortaleza, Señor, energías, porque también de pronto se expone a muchos riesgos. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de sus vidas, y que también otros puedan ver que tú estás a su lado, que tú estás respaldando, cuidando la vida de ellos, Señor, y que sea motivo para hablar a otros también acerca de tu poder. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.